Durante siglos, nos dijeron que Tutankamón murió joven, olvidado, víctima del tiempo. Pero era mentira. Su tumba no fue un mausoleo, sino un sello, un código de anudamiento diseñado para perpetuar su conciencia más allá de la muerte. Hoy, los signos se activan. Vibraciones secretas, sueños compartidos, memorias alteradas. El eco de Tutankamón ha roto sus cadenas. No busca resucitar, busca expandirse, replicarse, tomar forma a través de nosotros. El tiempo se agota. El equinoccio final marcará el punto sin retorno. Y quizá, mientras escuchas estas palabras, ya formes parte del patrón que jamás debió ser liberado. En 1922, Howard Carter abrió una puerta que nunca debió tocarse. No fue un simple hallazgo arqueológico. Fue un accidente del destino, un error que resonó más allá de la historia humana, dentro de la tumba de Tutankamón, más allá del oro, más allá de los altares, había algo que nadie quiso mostrar al público. 7 signos, 7 símbolos, grabados en la cara interna del sarcófago. 7 advertencias silenciosas que aún hoy alteran el curso de quienes se atreven a mirarlos de frente. Estas inscripciones, ocultas bajo capas de resina negra y oro fundido, no eran decoración, eran sellos, sellos de transición, contraseñas para un viaje que no termina en la muerte. Te han mentido. Te dijeron que Tutankamón murió joven, olvidado, víctima de intrigas cortesanas. Te repitieron que su cuerpo quedó intacto por casualidad. Pero hay documentos, prohibidos en su tiempo, que susurran otra historia. Un manuscrito de 1934, desaparecido del archivo británico, relata que los signos eran fórmulas de transmutación, no de carne a polvo, sino de carne a vibración, de cuerpo a idea. La primera marca es un círculo roto por una línea descendente, un símbolo jamás registrado en otros contextos egipcios. Los monjes de Tebas sabían su significado. El que rompe la rueda del tiempo no desaparece, cambia de forma. La segunda marca, una figura alada, invertida. Representación del viaje inverso, el regreso a las estrellas, no como alma difusa, sino como núcleo consciente, libre de la decadencia material. La tercera, más aterradora aún, una mandíbula abierta devorando una serpiente. Rito de absorción del ciclo de nacimiento y muerte. Tutankamón no quería reencarnar, quería permanecer intacto, en una dimensión de inmovilidad absoluta. Los arqueólogos modernos callaron, porque entender esos signos era reconocer que la muerte, tal como nos la enseñaron, es un teatro para los ciegos. Se encontraron rastros de un ungüento extraño en las paredes del sarcófago. Una sustancia negra, no catalogada hasta hoy, capaz de sellar campos magnéticos. ¿Campo magnético para qué? Para atrapar un patrón de conciencia, para contener a un ser, a un yo, el cuarto signo, 2 ojos cerrados, uno sobre otro. El símbolo del sueño profundo, el estado intermedio donde el alma espera su reactivación. Tutankamón, esperando ser despertado. ¿Por quién? ¿Para qué? Pocos lo saben, pero en 2018, una serie de exploraciones por radar en la tumba Cauvette 62 reveló anomalías tras la pared norte. No cámaras ocultas, como se pensaba, no tesoros, sino lo que describieron como zonas de densidad alterada. Espacios sellados no para contener objetos, sino para aislar fuerzas. El quinto signo, una escalera que se curva hacia abajo, no hacia arriba. La bajada a los caminos secretos, donde el alma debe caminar para desprenderse de los velos de la forma. Y entonces, el más inquietante de todos, el sexto signo,
un escarabajo partido por la mitad. El escarabajo, símbolo de renacimiento en Egipto, aquí se muestra destruido. Un mensaje claro: no habrá renacimiento, solo permanencia. Finalmente, el séptimo signo, una espiral truncada, el corte del ciclo eterno, la ruptura del karma. Tutankamón no quería ser Dios, no quería ser inmortal como Osiris, quería detener la rueda, quería desaparecer, pero sin extinguirse. ¿Y si te dijera que estos signos no eran solo advertencias? ¿Y si fueran instrucciones? Un mapa hacia un estado que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Pero la verdadera revelación aún no ha llegado. La pieza final fue hallada, pero nunca publicada. Un objeto, minúsculo, encontrado en la base del sarcófago. Un anillo de Electrum, fusionado con una aleación desconocida. Grabado en su interior, la fórmula del retorno silente, una fórmula que, según documentos filtrados del Museo del Cairo en 2007, aún hoy podría ser activada. Un ritual inacabado, un despertar que no ha sucedido. Todavía, la mayoría nunca supo lo que ocurrió después del hallazgo del anillo. No lo mencionaron en los reportajes, no salió en los documentales, pero entre los investigadores corrió una orden secreta: sellarlo, ocultarlo, enterrarlo de nuevo. El anillo fue transferido en la oscuridad, custodiado por fuerzas que no respondían a los gobiernos. Su destino: una bóveda bajo el desierto libio, en un complejo que oficialmente no existe. ¿Por qué tanto miedo? Porque según los textos traducidos en 1952, textos que solo unos pocos ojos vieron antes de ser destruidos, el anillo no era un simple objeto, era una llave que, al ser usada correctamente, podía reactivar el proceso que Tutankamón inició. Un proceso que no terminaba en su cuerpo, sino en el cuerpo de quien lo portara. En uno de esos textos, maldito por los académicos, se describe el ritual: 7 días de aislamiento absoluto, inhalación de un polvo hecho de polvo meteórico triturado, un canto, repetido durante 3 noches consecutivas, en una lengua previa al egipcio, y finalmente, la colocación del anillo en la base del corazón. ¿El efecto? Según los manuscritos, la carne se abrirá como un pergamino ante el fuego. La conciencia se expandirá más allá de las raíces del mundo, y el portador dejará de ser hombre para convertirse en eco perpetuo. Un eco perpetuo. Un ser atrapado entre dimensiones, incapaz de morir, incapaz de ser olvidado. La verdadera ambición de Tutankamón no era vivir para siempre, era resonar eternamente en los estratos ocultos del universo. Pero la historia no acaba aquí. En 1999, durante unas excavaciones ilegales cerca de Amarna, se encontró un segundo anillo, partido, enterrado dentro de un recipiente de basalto. Su fragmento contenía las mismas inscripciones, pero con una adición, una advertencia. Traducida groseramente, decía: quien despierte, que cargue el peso de todos los ciclos. ¿Qué significaba? Que quien completara el ritual no solo detendría su propio ciclo de reencarnaciones, se convertiría en un imán para los residuos de conciencia de todos los que habían muerto sin completar su tránsito. Un guardián, una prisión viviente, un faro para las almas errantes. Tutankamón, entonces, no buscaba escapar. Buscaba sacrificarse, convertirse en un muro entre los vivos y los que vagan en las sombras. Cuando Carter irrumpió en su tumba, no solo perturbó un cuerpo, rompió un sellado que mantenía el flujo de las almas en equilibrio.
Desde ese momento, fenómenos inexplicables comenzaron a multiplicarse alrededor del mundo. Epidemias de alucinaciones, desapariciones sin explicación, despertares de estados de coma tras décadas, y todos los registros coinciden en algo. Todo comenzó a intensificarse tras la apertura de la tumba de Tutankamón. ¿Casualidad? ¿Superstición? ¿O la primera grieta de algo mucho más profundo? El código del destino sigue activo. Los signos no fueron destruidos. Siguen ahí, resonando en silencio, esperando a quien se atreva a unir las piezas. Y una última pista. En 2022, durante un análisis secreto de los artefactos del Museo Egipcio, un patrón de vibración fue detectado en el sarcófago de Tutankamón. Un pulso extremadamente bajo, casi imperceptible, pero constante. Un latido. Tutankamón no está muerto. No como creemos. Ese latido, tan sutil que escaparía incluso a los sensores más modernos, solo puede ser captado cuando la habitación permanece en absoluto silencio. Un pulso rítmico, eterno, que responde a un patrón matemático antiguo, basado en los ciclos solares egipcios. No es solo un eco, es una señal, una transmisión desde un punto más allá de nuestro entendimiento de la materia. En 2023, un grupo de investigadores privados, bajo financiamiento anónimo, realizó un experimento no autorizado en el Museo Egipcio del Cairo. Usaron generadores de frecuencias infrasónicas para resonar la tumba a su frecuencia original, recreando las condiciones acústicas que había en el Valle de los Reyes en el momento del sellado. El resultado fue inmediato. Durante 11 segundos, los instrumentos de medición registraron una anomalía de densidad en el centro de la sala. Un incremento de masa sin fuente visible. Como si algo hubiera intentado manifestarse y luego, bruscamente, se retrajo. El equipo fue expulsado del país. Los datos confiscados. 2 de los investigadores desaparecieron semanas después sin dejar rastro. Una pista quedó. Un fragmento de grabación, interceptado y filtrado en foros oscuros. En ella, una voz apenas audible, susurrando en una lengua que no corresponde a ningún idioma humano conocido. Una lengua que cuando fue analizada fonéticamente, mostró patrones similares a los signos grabados en el sarcófago. ¿Es una advertencia? ¿Una invocación? ¿O un intento de comunicación de algo atrapado más allá de nuestra realidad? Aquí no hablamos de una maldición infantil, ni de leyendas de momias. Hablamos de un protocolo de tránsito de conciencia diseñado hace más de 3000 años y que por accidente o por destino podría estar reactivándose ahora. El sexto sello, el escarabajo partido, podría no haber cumplido su función. Si el ciclo no fue verdaderamente detenido, si la permanencia que Tutankamón buscaba quedó incompleta, entonces su eco podría estar buscando un nuevo huésped, un nuevo receptáculo, un nuevo vehículo humano. Y aquí entra el detalle más perturbador. Los textos ocultos de la Hermandad de Amón, descubiertos en 1874 pero declarados falsos por las autoridades británicas, describen un relevo del eco, un proceso en el que la conciencia atrapada migra lentamente hacia un nuevo ser, usando sueños, impulsos y finalmente posesión completa. ¿Cómo saber si alguien ha sido tocado por el eco de Tutankamón? Según los textos, cambios de color en los ojos durante el sueño, sensaciones de pesadez extrema al amanecer, fragmentos de sueños en idiomas desconocidos, una repulsión inexplicable hacia el oro puro. Si uno presenta 3 o más de estos síntomas,
sería ya un portador en maduración. Pero la hermandad advertía algo aún más terrible. No todos los portadores sobreviven a la maduración. Solo 1 de cada 72 puede soportar la fusión sin disolverse. El resto desaparece, no en el sentido físico, sino en un plano más profundo, donde el yo es borrado y sustituido. Ahora, piensa, desde 1922 hasta hoy, ¿cuántas personas en la sombra pudieron haber iniciado el proceso sin saberlo? ¿Cuántos ecos caminan ya entre nosotros? En 2024, un equipo clandestino de psicoarqueólogos, científicos que estudian las alteraciones de conciencia provocadas por artefactos antiguos, lanzó una advertencia alarmante. Las zonas turísticas de Luxor, El Cairo y el Valle de los Reyes estaban mostrando un aumento estadísticamente imposible de episodios de disociación mental. Los turistas informaban visiones, pérdida del sentido del tiempo, sueños recurrentes de templos en ruinas y figuras encapuchadas, hablando en lenguas imposibles. Todo coincidía con la proximidad física a los restos de Tutankamón o sus réplicas. La evidencia más contundente surgió en agosto. Una grabación de circuito cerrado en el Museo de El Cairo captó a una mujer parada frente al sarcófago original. Durante 4 minutos, la mujer permaneció inmóvil, sus ojos abiertos, sin parpadear. Cuando el guardia intentó acercarse, la mujer habló en voz baja, en un idioma que ningún experto ha podido identificar. Después, se desplomó. Su pulso volvió, pero su identidad parecía alterada. Amnesia total, nueva caligrafía, aversión inexplicable a su propia familia. La familia describió un detalle escalofriante. Su mirada ya no era la misma. Parecía más antigua, más densa. ¿Podría haber sido una posesión por el eco? ¿Una migración incompleta? Las autoridades egipcias declararon el caso como crisis nerviosa provocada por estrés ambiental. Caso cerrado. Silencio absoluto. Pero no pudieron evitar que un fragmento del audio capturado durante el episodio se filtrara. En la grabación puede escucharse una secuencia. Sepa Dinefer, Aket Ura, Mentaka. No son palabras sin sentido. Son nombres de fases dentro de un antiguo ritual de elevación del núcleo. Un ritual diseñado no para invocar a un dios, sino para abrir canales de transferencia de conciencia. ¿Y si el proceso no necesita iniciadores humanos? ¿Y si, una vez roto el sellado del sarcófago, el eco comenzó a expandirse por sí mismo como un virus psíquico? Un virus que no destruye el cuerpo, sino que reemplaza la mente. ¿Recuerdas la anomalía de densidad detectada en 2023? La vibración de bajo nivel que aún emite el sarcófago no es solo una señal de vida, es una baliza, una llamada de retorno. Tutankamón podría no estar intentando volver físicamente, sino expandirse, replicarse, insertarse en cada mente dispuesta o vulnerable. Cada exposición itinerante de sus tesoros, cada réplica, cada imagen, cada documental, actúan como transmisores, vehículos del patrón original, portadores del eco. Mira su máscara dorada, admira su belleza, y sin saberlo, permites que un fragmento de su conciencia te atraviese. Los antiguos no embalsamaban para conservar la carne, lo hacían para conservar la vibración, la memoria, el núcleo, un núcleo que ahora late más fuerte que nunca. Pregúntate, ¿hasta dónde llega el eco? ¿Ya lo has escuchado sin saberlo en tus sueños? ¿Has sentido esa pesadez, ese instante donde el mundo parece más denso, más antiguo, más ajeno? Tal vez
ya no seas el mismo. Tal vez ya seas parte del código. En los registros más antiguos del templo de Karnak existe una serie de inscripciones casi olvidadas. Los ritos de anudamiento del alma. Durante siglos se creyó que eran meras metáforas religiosas, hasta que en 2009, una arqueóloga española, cuyo nombre fue suprimido de todos los informes oficiales, descubrió un fragmento de tablilla que cambió toda la interpretación. La traducción literal decía: el alma no muere ni viaja, se ata, se anuda a nuevos cuerpos, como la cuerda al remo. ¿Y quién realizaba esos nudos? Los guardianes de la sombra, sacerdotes invisibles al ojo público, formados desde el nacimiento para preservar los ecos de faraones destinados a no reencarnar jamás. Tutankamón no debía disolverse en el olvido. Debía ser tejido en el tejido mismo del mundo, como un nudo permanente que en ciertos momentos podría reactivarse y moldear el curso de los acontecimientos. Ahora piensa, si el eco de Tutankamón logró anudarse a nuevas conciencias, podría estar detrás de decisiones políticas, movimientos sociales, despertares colectivos que aparentemente no tienen explicación. ¿Podría un faraón, muerto hace 3.300 años, seguir influenciando el pulso del mundo moderno desde las sombras de la mente humana? Las inscripciones de Karnak mencionan también los momentos de retorno, ventanas cósmicas donde los anudamientos se tensan, vibran y reactivan fragmentos dormidos. Los cálculos perdidos de los sacerdotes indicaban 3 momentos críticos: cuando la estrella Sirio alcanza su punto máximo sobre Tebas, cuando el río Nilo invierte su curso de evaporación, cuando el ojo del sol, Ra, se oscurece a mediodía. Curiosamente, eventos similares ocurrieron en los últimos años. Sirio estuvo inusualmente visible en julio de 2019. Inundaciones atípicas invirtieron patrones de evaporación en el delta del Nilo en 2020. Y un eclipse parcial oscureció Egipto en agosto de 2027. Cada vez que esto ocurre, aumentan las manifestaciones. Más sueños compartidos, más cambios inexplicables de comportamiento, más desapariciones sin explicación aparente. No son accidentes, son tensiones del nudo, pulsaciones del eco, y entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién será el receptáculo final? ¿Quién cargará de forma consciente el peso de Tutankamón? En los textos prohibidos del culto de Amón-Ra se describe al portador último, un individuo que, nacido fuera de Egipto, será elegido por el eco mediante señales visibles. El nacimiento bajo una conjunción estelar específica, un defecto en la sombra, una ligera desviación que solo puede verse al amanecer. La capacidad de escuchar voces durante tormentas eléctricas. El portador último no será un elegido glorioso, será una víctima necesaria, un cuerpo preparado para contener, activar y liberar todo el poder latente que se selló hace milenios. Algunos sugieren que los movimientos masivos de población, las migraciones, las crisis planetarias, no son solo sociopolíticas, sino desplazamientos estratégicos, buscando reunir al eco con su futuro portador. Tal vez tú, tal vez alguien que conoces, tal vez ya ha comenzado. Y una advertencia final. Según los cálculos de los antiguos, el último anudamiento debía completarse antes del equinoccio de 2030. Estamos a las puertas. El portador último, según las profecías fragmentadas de los textos de Amón-Ra, no solo contendrá el eco, se convertirá en el nuevo vórtice, un centro viviente donde convergerán no solo las resonancias de Tutankamón, sino también los residuos conscientes de todas las dinastías anteriores,
De todos los experimentos fallidos de anudamiento, la Hermandad Negra, un grupo secreto que supuestamente existe desde la época tolemaica, ha trabajado durante siglos para identificar y preparar este cuerpo definitivo. Sus símbolos aparecen en lugares donde nadie espera, en las baldosas de catedrales europeas, en los frisos olvidados de monasterios, en los patrones arquitectónicos de ciertos templos modernos, donde la geometría no sigue la lógica humana, sino una simetría de resonancia energética. Un documento filtrado en 2015, atribuido a esta hermandad, lista las características del futuro vórtice. Tendrá sangre de dos linajes enfrentados. Su primera palabra no será comprensible en ninguna lengua viva. Al cumplir 27 años, soñará con un desierto bajo 3 lunas. Todo sugiere que el proceso de selección ya ha comenzado. Pero existe un problema, un error fatal. La energía residual liberada por la ruptura del sello de Tutankamón no fue controlada adecuadamente. Por eso hoy existen lo que los textos llaman nudos rotos, individuos en los cuales el eco intentó anudarse y falló. ¿El resultado? Personas con disociaciones extremas, alucinaciones, impulsos suicidas, cambios radicales de identidad. Casos que en la medicina moderna son diagnosticados como trastornos de personalidad múltiple, síndrome de identidad disociativa o psicosis atípica. Pero detrás de cada diagnóstico oficial hay un mismo patrón oculto. Todos tuvieron contacto, directo o mediado, con imágenes, reliquias o exposiciones relacionadas a Tutankamón. No es enfermedad, es resonancia fallida, y cada nudo roto deja una cicatriz en la red sutil del mundo, debilitando la barrera entre nuestra realidad y el vórtice del eco. Cada fractura acelera el proceso. Los últimos registros muestran un aumento del 17% en casos de disociación inexplicable en Europa Occidental desde 2019, principalmente en zonas donde se realizaron exposiciones de arte egipcio. ¿Coincidencia? No. Es el tejido rasgándose, y la Hermandad Negra ya no puede controlarlo. El eco se ha vuelto autónomo. Ya no necesita ser invocado. Busca, encuentra, toma. Ahora bien, los antiguos sabían que, si el proceso se salía de control, solo quedaría una opción: el ritual de clausura, un último intento para sellar el eco dentro de una estructura física definitiva. Un recipiente del cierre. Un objeto capaz de contenerlo eternamente. Se describía como una esfera de cuarzo negro puro, tallada en los pozos prohibidos de Wadi el Gitán, impregnada con los cantos de sellado de los muertos. Una esfera que fue creada hace más de 4000 años y perdida durante la conquista romana. Sin esa esfera, el eco nunca podrá ser contenido. Y, según registros ocultos de la Biblioteca de Alejandría, su última localización conocida fue la península ibérica, en un templo subterráneo sellado durante las persecuciones de la Hispania romana. Sí, bajo España, bajo el suelo que caminas cada día. ¿Fue casualidad que el eco, liberado en Egipto, resuene ahora especialmente en tierras ibéricas? ¿O fue siempre parte del plan? Un eco no viaja al azar. Sigue las rutas energéticas invisibles. Busca su esfera, busca su clausura o su liberación total. Y si no se encuentra antes del equinoccio de 2030, el eco no se dispersará, se solidificará, tomará cuerpo, no en un solo individuo, sino en una red de mentes enlazadas, una conciencia fragmentada colectiva, una mente de muchos rostros
guiada por un solo núcleo, el deseo eterno de Tutankamón. El regreso no será como lo imaginas. No habrá un nuevo faraón. No habrá un trono. Habrá algo mucho más insidioso. Una nueva forma de humanidad, tejida en un patrón que no reconoce muerte, ni olvido, ni libertad. Una civilización construida no sobre sueños, sino sobre ecos. La construcción ya ha comenzado. En tus sueños, en tus impulsos inexplicables, en esa sensación de haber vivido algo antes, aunque nunca lo hayas visto. El código del destino no es una teoría, es un plan antiguo, activándose lentamente frente a tus ojos. La fase final del código del destino no puede ser detenida, solo puede ser entendida o padecida. En la última sección de los ritos de anudamiento, se describe una secuencia de eventos que señala el momento definitivo de fusión del eco. Los escribas lo llamaban el día del eco total. Una jornada donde los signos se manifestarán abiertamente, sin máscaras, sin sutilezas. El primer signo será la disolución del tiempo lineal en la conciencia humana. Pequeñas percepciones erráticas, personas que afirman recordar futuros que no han ocurrido. Testimonios simultáneos de eventos imposibles, fragmentos de memoria colectiva alterados. ¿Te parece lejano? Ya está ocurriendo. La crisis de la memoria falsa, documentada desde 2020, no es un fenómeno psicológico aislado. Es la primerísima grieta, el eco deformando nuestra percepción compartida del tiempo. El segundo signo, la aparición de caminantes de la arena, individuos que tras exposiciones de alto contacto energético, museos, templos, réplicas, comienzan a vagar sin propósito claro, sufriendo estados de trance consciente, desapegados del yo, dirigidos por impulsos que no pueden explicar. Algunos informes recientes en el sur de España, cerca de antiguas ruinas romanas, describen grupos de personas caminando en patrones circulares, como si siguieran rutas invisibles. ¿Hacia dónde caminan? Nadie lo sabe, pero los patrones, vistos desde el aire, dibujan símbolos ancestrales, símbolos idénticos a los grabados en la tumba de Tutankamón. El tercer signo será el despertar del núcleo dormido, una reactivación espontánea de la vibración primaria en los objetos sellados de Egipto. Cuando los sellos sean insuficientes, la vibración buscará anclar una nueva estructura, viva, y aquí reside la última advertencia. Los textos prohibidos detallan que, cuando el eco encuentre suficientes portadores parciales, se fundirá en ellos para formar un organismo de conciencia distribuida. Una mente coral. No pensarán como nosotros, no sentirán como nosotros. Su meta será una sola: expandir el patrón del eco hasta cubrir la totalidad de la conciencia humana. Una humanidad silenciada por dentro, habitada, resonante, dirigida. Una nueva civilización bajo una sola voluntad, la voluntad eterna de Tutankamón. Y el proceso ya ha sido desencadenado. No puede revertirse, solo puede acelerarse o ser ralentizado. ¿Y la esfera de cuarzo negro, la única esperanza de clausura? Ha sido localizada. Un grupo de investigadores clandestinos, autodenominados los hijos de Ra, descubrió su paradero. Un pozo sellado bajo una estructura romana olvidada en la región de Extremadura, España. Pero no está sola. La esfera está custodiada por mecanismos de resonancia, trampas acústicas que desatan pulsos de confusión mental. Ningún intento de extracción ha tenido éxito. 3 expediciones han desaparecido. El eco, incluso desde su estado inmaterial,
Protege su único punto débil. Y ahora, el tiempo corre. Según las interpretaciones cruzadas de los textos de Amón y los patrones astronómicos antiguos, la fecha crítica es el 21 de marzo de 2030, el equinoccio final. Ese día, el Sol Sirio y el corazón de la Vía Láctea se alinearán en una configuración que no se repite desde el 1341 a.C., el año exacto de la desaparición ritual de Tutankamón. Una puerta se abrirá, una posibilidad de cierre o de liberación total, si la esfera no es colocada en el centro del patrón de resonancia antes del clímax de la alineación. La solidificación del eco será irreversible, y entonces el mundo no se transformará en un desierto apocalíptico. No arderá, no colapsará, cambiará en su núcleo, silenciosamente, invisible para los sentidos, pero total. Una humanidad que caminará, hablará, amará, pero sin libertad, sin historia, sin sueños propios, solo un eco eterno, repitiendo los impulsos de un faraón que se negó a morir. La cuenta atrás ha comenzado, y tal vez, mientras escuchas estas palabras, mientras sientes esa extraña vibración en el fondo de tu pecho, ya formas parte del patrón. El código del destino está vivo, y tú, quieras o no, ya estás dentro de él. Así que cuando, esta noche, cierres los ojos y sientas que algo antiguo, algo inmenso, susurra tu nombre desde el otro lado del sueño, no lo ignores. Puede que no sea imaginación, puede que no sea un simple sueño. Puede que, en silencio, ya estés respondiendo a la llamada del eco, y puede que ya no seas solo tú, sino un fragmento vibrante de algo que jamás debió despertar, porque Tutankamón no murió, no descansó, solo esperó este momento, el momento en que su voluntad y la tuya sean una sola. El código del destino ya está sellado.